Mi nombre es Johnny Marcel, soy profesor de educación física, estoy trabajando actualmente en el gimnasio Aire Positivo y bueno, hay algunas preguntas que la gente realiza o quizá algunos conceptos que tiene en cuanto al entrenamiento debido a dos puntos muy importantes que son diferentes y creo que sería bueno marcar esta diferencia. Por un lado tenemos la hipertrofia muscular y por otro lado tenemos la tonificación. Me han hablado muchas veces sobre yo no quiero ir al gimnasio porque siento que me voy a poner gigante como un oso. Vemos y tenemos quizá muchas referencias de personas que vienen, entrenan todos los días, realmente desean volumen y generan mucho volumen de masa muscular. Entonces hay gente que necesita por cuestión de salud, por la cuestión de prescripción médica, hacer actividad y siempre dejan de lado el gimnasio porque el concepto que tienen de un gimnasio es simplemente hipertrofia. Y yo quiero hablar hoy de cómo en realidad dentro del gimnasio podemos trabajar sobre la salud y podemos trabajar también sobre la prevención de lesiones y podemos generar hábitos tanto de entrenamiento como de alimentación. En el video van a ver algunos ejercicios que estamos haciendo que tienen que ver con una progresión quizá, si se quiere, de los ejercicios para las personas que inician, que están comenzando. Siempre es importante que el profesor esté atendiendo a la técnica de los ejercicios. Es prioritario que los ejercicios se hagan correctamente, que se controle la contracción del core, la respiración. Es importante que haga un desarrollo de base, un trabajo de base para ahí poder construir. Yo siempre comparo el entrenamiento con la construcción de un edificio. Es importante que las bases estén sólidas para poder después construir hacia arriba. Si no, en vano va a ser la edificación porque todo está sobre una base débil. El abdomen, la inestabilidad, la propiocepción son parte del entrenamiento de base que tenemos que tener. Bien, estoy muy contento realmente de ver cómo hay gente que se va sumando a los gimnasios, al entrenamiento personalizado, a actividades grupales y está buscando darle una vuelta de rosca en cuanto a la actividad física y a la salud. Es preocupante la situación de la obesidad, de sobrepeso que tenemos a nivel país y tenemos que trabajar nosotros como profesionales de la salud arduamente y de la mejor manera para poder generar en ustedes adherencia, o sea, que vengan al gimnasio, tengan motivación, puedan tener disciplina, constancia y ver los cambios, que es lo más importante, sin sufrir lesiones en el medio. Cuando hablamos para quitar quizá un poco el miedo o el mito que tenemos a la hora de venir a los gimnasios, cuando nosotros hablamos de hipertrofia, es algo que se va a generar y que va a depender de la intensidad de trabajo que nosotros demos si va a tener mayor o menor hipertrofia muscular. Entonces, no siempre que vengas al gimnasio quiere decir o es sinónimo de que vas a terminar grande como Arnold Schwarzenegger, que me decía, me acuerdo de mi mamá, vos estás yendo al gimnasio y vas a ser gigante. No, tiene que ver con las intensidades, con los objetivos que vos tengas. El desarrollo de la fuerza es prioritario tanto en las personas que quieren adelgazar como en los niños que están haciendo un deporte. El trabajo aeróbico es importante. Lo más necesario es que el profesor esté al tanto y planificando cada una de las rutinas, de los días, de los ejercicios para que lo hagas correctamente. El cuerpo humano ya tiene un tono de base, un tono muscular. Si no, nosotros seríamos una bolsa de huesos que nos caeríamos. Entonces, para mantenernos erguidos, el músculo tiene un tono de base. Ese tono de base genera un gasto calórico. Se le llama, nosotros lo conocemos como metabolismo basal. Entonces, si nosotros realmente aumentamos nuestras intensidades de trabajo, aumentamos quizá en ciertos niveles nuestra masa muscular, aumentamos ese tono de base que tenemos, el gasto calórico, nuestro metabolismo basal también va a aumentar. Y por eso vamos a tener quizá en el día, simplemente con los quehaceres diarios, un mayor gasto calórico. Por ende, una mayor oxidación de las grasas. La actividad física no solamente te va a vitalizar a nivel psicológico porque tiene mucha incidencia en lo psicológico, sino que también va a trabajar en tu metabolismo, va a aumentar el metabolismo de base de tu cuerpo y eso va a generar mayor oxidación de las grasas. Te animo a que comiences a hacer actividad física y puedas ver los cambios que vas a tener tanto en tu estado anímico como en tu estado físico y de alimentación. Bien, estamos viendo ejercicios que de acuerdo a la intensidad que nosotros le demos a las pausas y a las cargas pueden ser ejercicios de hipertrofia o pueden ser ejercicios por lo que conocemos de tonificación, ¿no? Para simplemente quemar calorías o para simplemente mantenernos en forma. Vemos ejercicios como es un press inclinado con mancuernas. Ese ejercicio va a tener mayor incidencia en el pectoral. Trabajando en la articulación del hombro, implicando la articulación del codo.
Son ejercicios realmente sencillos porque la espalda está apoyada sobre un banco, uno está sentado sobre un banco, entonces son ejercicios que consideramos estables. Después tenemos ejercicios un poco más complejos, como la sentadilla o las estocadas, que requieren un poco más de trabajo de estabilidad, un poco más de ejercicios de core o de abdominales. Después vamos a explicar un poquito de qué se trata esto que estoy hablando, pero realmente son ejercicios que necesitan mucha técnica. Un ejercicio como la sentadilla o la estocada mal ejecutado puede traer lesiones severas en rodilla, tobillos, en zona lumbar. Entonces es importante que tengamos cuidado cuando desarrollamos estos ejercicios. Tienen puntos importantes que el profesor deberá marcárselos para que los puedas ejecutar correctamente. Sin miedo, no hay edad para estos ejercicios. Sin miedo, simplemente con las metodologías apropiadas. Después vamos a ver algunos ejercicios como de core, de abdominales. Estamos haciendo un Bear Dog, que es un ejercicio quizá muy progresivo, es un ejercicio que podemos comenzar. Si empezamos el gimnasio, podemos empezar con este tipo de ejercicios que empiezan a trabajar un poco la estabilidad y la contracción del abdomen no es tan intensa. Después podemos evolucionar a ejercicios como los oblicuos cruzados de forma coordinada, en donde requieren de una contracción constante y continua del abdomen. Hoy podemos ir avanzando a ejercicios como, por ejemplo, con inestabilidad, agregando la pelota, la esfera medicinal, llevando las rodillas al pecho. Estos ejercicios requieren de estabilidad, de un core firme, lumbares, concentrándonos en que no se caiga la cadera. Las rodillas van en dirección al pecho. Estos ejercicios hay que hacerlos, son muy técnicos y hay que hacerlos porque son la base para desarrollar después ejercicios posteriores. Es lo que hablábamos en un principio, es la base del edificio. Si no tenemos bien el core trabajado, entonces todo lo demás realmente puede ser dañino para el cuerpo. Voy a dar quizá algunos tips a tener en cuenta cuando comenzás con entrenamiento. Si tenés alguna lesión importante que hay que cuidar, que tengas alguna prescripción médica, si tenés quizá alguna enfermedad que te impida la realización de cierto tipo de ejercicios o de trabajo a ciertas intensidades o con cierto tiempo de entrenamiento, yo te recomiendo que acudas a un entrenamiento personalizado en donde quizá el seguimiento es mucho más estricto, las planificaciones van a ser individualizadas, el profesor se va a encargar de generar adherencia, motivación, constancia en los entrenamientos y a la misma vez que la corrección de ejercicios es como su principal objetivo, en donde se haga cada ejercicio de forma correcta a nivel técnico, hablando de esto. Estos tips que voy a dejar es para que ustedes puedan venir al gimnasio sin miedo y entendiendo que lo que se va a hacer es para que mejore su composición física, mejore su salud y se sientan mejor en la vida cotidiana. Cada profesor es el encargado en los gimnasios, es el encargado de cuidar la integridad física de los alumnos. Cuando ustedes asistan a un gimnasio, sean cuidadosos y nómbrenles realmente cuáles son las lesiones que tienen, cuáles son las enfermedades, en qué hay que tener en cuenta, cuáles son los objetivos que tenés, cuántas veces por semana vas a acudir, qué tipo de trabajo estás haciendo, si es un trabajo en donde estás sentado, es un trabajo que requiere movimiento, si haces alguna actividad de fin de semana o realizás algún tipo de deporte. Todos estos puntos van a ayudar al profesor a la hora de planificar y armar el plan de entrenamiento. Esto quizá muchas veces lo obviamos y simplemente venimos a entrenar y el profesor va armando la rutina a medida que te va conociendo y eso puede ser una desventaja. Así que yo te animo que si estás comenzando a entrenar y realmente tenés alguna de estas necesidades de que el trabajo sea más individualizado, te pongas en contacto con un entrenador personal. Yo estoy ahora actualmente trabajando de esa forma, Johnny Marcel Entrenador. Es mi Instagram, me podés buscar por ahí. También vamos a estar trabajando en un Centro Integral para la Salud, CIOS. Vamos a estar haciendo un trabajo de forma interdisciplinar con historias clínicas, en donde el abordaje va a ser desde obesidad, sobrepeso, rehabilitación para deportistas, trabajando con nutricionistas, médicos clínicos, psicólogos, kinesiólogos, todo en un mismo lugar, trabajando en conjunto para alcanzar tus objetivos. Esperemos que esto pueda animarte a comenzar la actividad, porque ahí comienza el cambio de la salud y comienza el cambio realmente de la vida. Bueno, y doy muchas gracias por esta oportunidad que tengo acá de hablar, de nombrar un poco lo que me dedico a hacer, de motivarlos a que puedan hacer actividad física. Gracias a Ernesto y gracias a Simón Navarro que
me pasó el contacto y bueno, acá en el gimnasio Aire Positivo es en donde actualmente estamos trabajando.